Bienvenidos a L de libros, naturalmente. Soy Mario Noya y este es el programa cultural de Bipartidismo Stream. Como bien saben algunos de ustedes, espero que pronto, muchos más, tengo una pequeña cafetería virtual. Cafetería, que hay algún mandril que me está diciendo que ahí no se sirve café. Digo mandril porque ha intentado hacer... dejarme en mal lugar. Esto que de chico. Animal. Ay, animalito. En fin, que es una cafetería virtual donde vuelco mis escritos y bueno, pues que alguno quiere pagarse un café, se lo paga y le doy algún extra. Un café virtual. Bueno, pues en esa cafetería virtual, una suscriptora, mi muy querida Ana Stafford, he pedido a los pocos pero doctos suscriptores que tengo ya, les he pedido, oye, chicos, ¿qué tal estáis viendo el programa de libros? ¿Qué tal estáis viendo L? Y han dicho, muy bien. Pero Ana dijo, pero echo de menos entrevistas que no tengan tanta carga política. Aunque sé de qué va el programa y sé cuál es la idea que subyace a Bipartidismo Stream, me gustaría que abriéramos un poco el campo. Pues hoy lo vamos a abrir del todo. Vamos a traer a un grande entre los grandes, a mi querido Enrique García Máiquez, y de hecho este programa entero se lo vamos a dedicar a él. No vamos a decir ni una palabra de política y bueno, pues vamos a convertir esto en su cuarto de estar. Ojalá fuera su cuarto de estar. Miren qué versos escribió tienen ustedes en Verbigracia, en su obra poética. Miren lo que decían de su cuarto de estar o de un cuarto de estar. Dicen, y dicen bien, que un andaluz no es buen amigo por el me alegro de encontrarte, ni por esas graciosas palmaditas en todas las espaldas, ni muchísimo menos por las noches salvajes en los bares peores. Dice bien el que dice que el andaluz demuestra ser tu amigo al invitarte a su cuarto de estar. Y yo te digo, pasa y comparte con nosotros el café, el brasero y la tertulia. Pasa tu mano por la mesa vieja. Mira los cuadros que tanto gustan a mi padre y aquellos otros que Jaime pinta a veces. Escucha las historias de Nico. Disfruta la penumbra de los silencios de María. Recógete en la mirada de mi madre. Y que la lírica del locus amenus no te engañe, ni la retórica de la oratio pro domo sua. Bajo esta placidez de clase media hay un rumor de fronda. Este cuarto de estar es una ciudadela y aquí muchas cosas se resisten todavía y siempre al invasor. Don Enrique García Máiquez, bienvenido hasta su casa. Muchísimas gracias. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión me hace entrevistar a don Enrique García Máiquez, oye! Y con la copita de fino de Enrique García Máiquez. ¿Qué se hace con el fino? Como decía Talleyrand del coñac, el coñac se huele, se mueve, me falta la frase, pero vamos, sí. Que el caso es que lo importante es hablar del coñac. Sí. Voy a hablar del fino con mi amigo Enrique García Máiquez, que viene a presentarnos este contentamiento de haber nacido. Lo voy a enseñar a la cámara, pero yo creo que lo mismo también vamos a meter un pantallazo ahí, porque esta edición es muy bonita, pero es una edición física muy bonita que se necesita ver de cerca y a lo mejor con esa exhibición que acabo de hacer no acaban de ser ustedes conscientes de lo bonita que es. Está en la colección Ibarra Real de Homo Legens. Contentamiento de haber nacido. Y claro, esto es lo primero que pensé al leer el título. Dije, esto es de Cioran. Es el anti-Cioran. ¿Quién es Cioran? Mario, lo mismo me dice algún joven. Bueno, pues Cioran era un señor que escribió un libro que se llamaba Del inconveniente de haber nacido. Un sieso, vamos, que diría don Enrique. Y, un sieso con muchísimo talento, lo cual lo hace doblemente sieso porque acertaba mucho, sí. Y muy vinculado a España. Es un rumano francés
que estaba enamorado de España. Sabater era su gran mentor aquí, ¿verdad, don Enrique? Yo reuní reuní para una publicación en un blog, no en un libro, todos sus aforismos sobre España, porque dice continuamente que a él lo que le habría gustado es haber nacido español, etcétera. O sea que tan si eso no era. No era, era una pose. Sí. Yo recuerdo... Pero efectivamente te aplaudo el instinto lector porque juego con ese contratítulo. Yo recuerdo a un amigo mío que me vio leer del inconveniente de haber nacido después de una ruptura sentimental y dijo, ¡que lo perdemos! ¡Que lo perdemos! Y además, Cioran es el tipo muy poderoso porque sus frases son sablazos, te entran muy adentro y además si lo lees en una edad tremendita, tienes que ir con cuidado, ¿no? Sí, yo, pero a la vez como es muy listo, me divierte mucho llevarle la contraria, o sea, discutir con él. Él tiene una definición que dice que el reaccionario es el conservador al que se le ha caído la careta. Y entonces yo contraataco diciendo que el conservador es un reaccionario que no ha perdido la sonrisa. Que tenemos este pulso siempre. Hay una pelea previa que se recoge en el título. Entre don Enrique y don Kiko. Sí. Don Enrique es conservador y don Kiko reaccionario. Y ahí hay una lucha. No está resuelta del todo, ¿no? Bueno, yo creo que ninguno de los dos la quiere resolver porque nos encanta. Hay que vivir en la tensión. Eso, y nos encanta discutir sobre el asunto. Aquí dice una cosa está muy bien tirada, esta de Kiko Méndez Monasterio. Dice, bien abonado por el cine y la metaliteratura, el malditismo ha convertido en deseable el sufrimiento impúdico para el que elige la profesión de las letras. Y don Enrique ha dicho, pues no, a mí es que eso no me divierte. Yo voy a reivindicar al hombre normal, al hombre corriente, que tanto tiene de heroico, por otro lado, ¿no? Sí. Habría que hacer un canto, ¿no? A la vida rutinaria del hombre cotidiano, ¿no? Y los diarios están para algo, ¿no? Sí, claro. Eso que dice Kiko, que a mí el prólogo es lo que más me gusta del libro, está como tú has dicho, muy bien tirado. Es verdad que ahí hay toda una estirpe de cantores también de la alegría, ¿no? Y en ese punto hay algo muy chestertoniano de reconocer que la ortodoxia es una rebeldía, de que la alegría... Pero, como tú muy bien me invitas a decir, es verdad que los diarios son el género predilecto para hacer la épica de la vida cotidiana. Y los primores de lo vulgar, que diría Azorín. Azorín, claro. ¿No? Puede ser. Antes, estos diarios se estaban agrupando bajo el título de Rayos y Truenos, que también está muy bien. Sí. Pero ahora se ha decidido que los Rayos y Truenos den paso a un muy machadiano, también la verdad se inventa. Y yo, al ver esto, la primera vez que lo leí, me acordé de Borges, que un día lo insultaron y dijo, bueno, eso es una digresión, ahora espero su argumento, ¿no? Bueno, don Enrique, esto tomémoslo también la verdad se inventa como una digresión, sí. Y por favor, argumente. Muy bien, el cambio de título. Bueno, Rayos y Truenos se llamó originariamente mi primer blog, donde empecé a llevar un diario, que luego dio el salto al título y tenía un bastante de petición de excusas, ¿no? Porque allí lo mezclaba todo, opiniones políticas, enfados, y entonces, pero luego han ido pasando los años y resulta que las opiniones políticas las pongo en mis columnas. Los poemas y la crítica literaria a revistas y los poemas a los libros. Entonces me he quedado, o mis diarios se han quedado con los primores de lo vulgar, como tú decías. Entonces me parecía oportuno quitar ese título general bastante combativo y pasarme a uno mucho más metaliterario, ¿no? Que habla del hecho de que, bueno, lo que cuento en los diarios es verdad, pero también es una verdad transfigurada por la mirada, por la imaginación, ¿no? Otra soledad de Antonio Machado
que me gusta mucho, dice, bueno, no, esta Soleá, se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa. Exacto. Entonces, lo que hago es eso, echarle fantasía a lo que ya existe. Qué bonita es esta edición. Sí. Porque si lees esto de se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa, y ves el logo, que es un hierro, sí, muy taurino, ¿no? Sí. Te dan ganas de decir que venga aquí Morante ahora mismo, sí, porque nos hace falta, y sí, con el fino. Sí, sí. Pues ya, vámonos ya para casa todos, ¿no? En esta misma página, don Enrique, cuenta usted eso precisamente. Me encontré en que como lo más lírico se me iba a los poemas, lo más breve a los aforismos, lo más político a los efímeros periódicos, lo más lector a las reseñas y lo más costumbrista a las columnas que prefiero, el diario se me convirtió en una irreductible gala de mi intimidad. Pero resulta que su intimidad, paradójicamente también, no es suya, ¿no? Y la intimidad es como la madre del cordero. ¿Qué se hace con la intimidad? Porque para que la intimidad sirva de algo necesitas exhibirla o exponerla junto con la intimidad de los demás. Y aquí ha habido problemas, porque los cachorros han crecido y han dicho, oye, que ya sabemos leer, que vemos que somos protagonistas y que no nos hace gracia, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, don Enrique? Cuente, ¿qué ha pasado? Bueno, efectivamente cuento muchísimas... Bueno, porque claro, los diarios van siguiendo como un camino paralelo tu propia vida. Entonces, hay un diario de cuando estábamos recién casados y no teníamos hijos, otro diario de cuando vienen los hijos, y este diario es cuando mis hijos tienen de 5 a 10 años, que es una edad deslumbrante. Y para un poeta es todavía más deslumbrante si cabe, porque están aprendiendo a hablar. Entonces, estás asistiendo a la reafirmación de una personalidad y a la reafirmación de un idioma. Entonces, contaba muchas cosas de ellos. Y fue mi hijo, Enrique, el que un día, porque claro, para ellos es un poco, un corte que cuando conocen a alguien se queda esperando que diga una genialidad. Porque yo he ido seleccionando las genialidades a lo largo. Y entonces, bueno, por eso. Y entonces Enrique me dijo, mira papá, yo creo que ya no cuentes más las cosas mías. Y yo con gran dolor, pues claro, se lo tuve que respetar. Mi hija, que como las hijas son buenísimas, vino corriendo y dice, papá, de mí puedes contar lo que quieras. que es maravilloso. Pero hace poco me acompañaron a una conferencia que daba en Palma, y los mallorquines son simpaticísimos, y les hicieron muchas fiestas a mis hijos, y todo, yo te conozco el diario, hay que ver tal, no sé cuándo. Entonces, le dieron una pensada, ¿no? Una noche de hotel viene mi hijo y me dice, papá, lo he pensado mejor y puedes seguir hablando de mí. Claro. Así que nada, sigo teniendo permiso. Es que además te encuentras con que estos dos locos bajitos, que diría Serrat, a veces tienen salidas ramonianas, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿qué tenemos en casa, no? Sí. Y queda es muy bonito, ¿no? Sí. Pero claro... Una cosa, perdona, sí. ¿no? Un empeño que yo tengo es que todo el mundo lleve un diario. Yo creo que eso, que llevar un diario aumenta tu pureza de mirada, tu disfrute de la vida de una manera impresionante, ¿no? Esto de que una vida sin examen no merece la pena ser vivida, es verdad, pero es que luego no es que mis hijos sean más graciosos que el resto, es que yo lo apunto enseguida. Mira, y si no, claro, se te olvida. Ahora, cuando he leído el diario, había cosas maravillosas de mis hijos que había olvidado completamente. Qué interesante esto que dice don Enrique, porque yo tengo abierta una cafetería virtual, y alguna de mis suscriptoras paganas me dijo, hay que llevar diarios. Y digo, pues yo es que lo he intentado muchas veces y al final algo ahí como que... Y con los diarios no sé si al final sucede esto de que, bueno, tienen de positivo lo de hacer que refulja la vida cotidiana, que a veces nos puede abrumar, ¿no? Pero yo no sé si tiene de negativo, no sé si es negativo, ¿no? Lo de que al final acabes diarizando tu vida en el sentido de que te acabes convirtiendo en Dominguín el Calavera, ¿no? Oye, ¿tú para qué haces las cosas? Para contarlas, ¿no? Y no sé si al final acabas adoptando actitud de
ojo, que soy diarista y entonces ya me desdoblo en la vida y aprovecho menos la vida porque estoy más preocupado de contarla. No sé cómo se congenia eso, don Enrique. Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, es verdad que si tu personaje es un personaje amable y un poco parecido a la persona a la que tú aspiras a ser, llevar el diario te hace componer un poquito la figura, pero a mejor, a ser más fiel a tu propio ideal. Entonces, en ese sentido está muy bien. Y luego es cierto que si uno intenta llevar toda su vida al diario, se convierte en Funes el Memorioso, el personaje de Borges, ¿no? Que termina necesitando un día entero para contar el día pasado. Entonces, yo creo que se trata más bien de extraerle al día su pepita de oro, ¿no? Y en ese sentido me parece, y una ventaja que le veo al diario es que aprendes a ser muy, muy agradecido, porque también se te olvidan los favores que te han hecho. Y cuando lees el diario dices, qué barbaridad, qué bien se portó tal persona, qué bien la otra. Yo lo que hago, que es una especie de rito que es muy bonito, es la tarde de fin de año, leo el diario de ese año. Y es fascinante, primero porque dices, ¿qué de cosas he hecho en un año? Muchas veces se te olvidan, dices, bueno, pues ha pasado un año como si nada. Y cuando lees día a día, dices, qué barbaridad, qué de cosas. Y luego me paso esa noche mandando WhatsApp, esa tarde mandando WhatsApp a los amigos, oye, ¿qué detalle tuviste aquel momento que me llevaste a tal sitio? O tal. Entonces, yo creo que sí compensa. Es verdad que, hombre, que lo ideal es no pensar en publicarlos, sino simplemente en llevarlos como una contabilidad personal. Y estos diarios deben mucho a una enfermedad que pone aquí benéfica, y yo leía la primera vez beatífica, ¿no? Usted se quedó mudito. Mudito durante mucho tiempo. Y usted dijo, ¡qué bendición! Aquello fue una maravilla. Una maravilla. De esas cosas que bueno, como tendremos oyentes que crean en la providencia como yo, fueron providenciales, y los que no creen en la providencia, una suerte increíble, porque yo era entonces jefe de estudios de mi instituto, que es un instituto muy grande, muy complicado, y la verdad que me estaba perdiendo para la literatura, porque tenía muchísimos problemas, y de pronto me declararon una cosa rarísima, que es que yo tenía que estar callado, pero no me dolía nada, y tal, entonces no podía, y me pasé 3 o 4 meses, o 5 meses creo que llegaron a ser, en casa sin poder hablar, y volví a leer, bueno, me reencontré con mi vida interior, fue apasionante. La única que lo llevó mal fue mi mujer. Que dijo que estaba viuda. Que estaba viuda, ¿no? Sí, porque quedó claro que mi mujer se había enamorado de mi labia. Entonces, de pronto, había ahí un pedazo de carne y tal, pero que no era de lo que ella se había enamorado. Hay un momento en que su mujer y sus hijos son aquí los héroes del silencio, ¿no? Porque no dicen, de repente tenemos a un señor ahí que se ha callado y que nos observa, ¿no? Sí. Y usted también dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado aquí? Pero bueno, al final acabó bien, y aquí muestra cómo usted se siente especialmente dichoso. Pero, don Enrique, aquí en este momento yo me he acordado de un amigo mío que vive a caballo entre España y un país extranjero, valga la redundancia, para no dar más pistas. Porque me dijo esto que fue bastante... que en plena pandemia a él le tocó quedarse aquí, en casa. Y me dijo, conmocionado, dice, Mario, es que de repente me di cuenta de que mi familia había desarrollado una vida sin mí, y que en ese momento yo me sentí un extranjero en mi casa, y que ellos también me veían como, ¿qué hace este hombre puesto aquí que está irrumpiendo en nuestra vida cotidiana? Sí. Y le perturbó profundamente este hecho, Dice, fíjate, me he quedado encerrado con mi familia, con mi núcleo más íntimo, a la que quiere con locura. Y dice, y me encontré esto. Y bueno, me hizo sentirme bastante... estupendo. La mujer, vamos, en el puerto donde yo vivo viven muchos marinos de guerra.
Y las mujeres de los marinos de guerra, o vamos, yo porque conozco mujeres, también habrá maridos de mujeres oficiales, dicen que tan duro es cuando el marido se va de misión como cuando vuelve, después de estar navegando 6 meses. Porque hay un choque también de... ¿Qué se hace con ahora, ¿no? Después de haber hecho una vida y tal. Pero bueno, yo creo que visto desde fuera y a lo mejor desde unas vidas que no tienen como una relación conyugal, puede parecer aburridísimo el matrimonio, pero desde dentro del matrimonio tiene estas cosas fascinantes, como tu amigo que se siente de pronto extraño en su casa y tiene que volver a hacerse un hueco, el marino que llega y nota que la rutina familiar o uno mismo que de pronto se calla, ¿no? Es que hay una imagen ahí, don Enrique, ¿no? ¿A quién no le gusta pensar, ojalá desaparezca un día y mi mujer se convierta en Penélope? Sí. Pero ten cuidado con lo que deseas, porque luego Penélope, como en la canción de Serrat, no reconoce al que vuelve. Sí. Y necesitas al final que te reconozcan en lo que eres, en tu cotidianidad. Y al final hay que aprender a valorar el tedio. El tedio, usted hace aquí una bendición del tedio, pero no es necesariamente el tedio, sino la cotidianidad, el que pase muchas veces siempre lo mismo, y lo bonito que es sacar la pepita de oro de cada día. A ese momento, ¿verdad? Sí. Woody Allen decía que las dos palabras más hermosas del idioma es benigno, cuando uno sale de una expresión. Y yo, que soy muy hipocondríaco, no quiero para nada ni aunque sea benigno, ¿no? Pero las palabras más hermosas para mí son sin novedad. Sin novedad. Cuando llegas a casa y te dicen sin novedad, dices, qué maravilla, ¿no? Hemos hablado de Chesterton al principio, por cierto, voy a aprovecharlo. Sí. Yo soy muy partidario de ese libro. En casa, una aproximación a las ideas sobre el hogar y lo doméstico de Gilbert Keith Chesterton, de mi buena amiga Aurora Pimentel, editado por el CEU. Sí, yo lo he reseñado, es un libro estupendo en el que Aurora hace un trabajo de condensación de las ideas de Chesterton, fantástico. Chesterton, yo recuerdo una de las frases... Voy a servir otra copia. Dele ahí al mambo, que iría al poeta. Yo recuerdo que una de las frases que más me impactaban de Chesterton, del que acabé un poco hartito, porque al final dije, no sé yo si está todo el rato buscando la paradoja bonita cuando se te presenta en el camino, pero no cuando la vas buscando. Y él decía que lo maravilloso de la humanidad es que tú tomes el metro por la mañana y te lleve al mismo punto todos los días, que es un milagro, que la rutina... es una cosa excepcional, no nos damos cuenta de lo que hay que trabajar. Habría que mandárselo, que la rutina, ¿no? Esa frase que es preciosa, habría que mandársela a Óscar Puente, para que entendiese bien la belleza. Exacto. Sí, exacto. Él dice que los trenes son como flechas que dan llegando en punto a Victoria Station en la Diana. Es así. Y es maravilloso, sí. Hay que hacer, es verdad, mire, estamos muy acostumbrados a que nos canten lo magnífico de lo excepcional, y del salirte del guión, y cuando te dice alguien, no, yo es que no tengo nada previsto, y tú... Y lo mismo quiere que le aplauda. Cuando lo complicado y lo bonito y lo que tiene mérito es precisamente lo otro, ¿no? Don Enrique, y aquí hay mucho de esto. Aquí hay, en estos diarios hay una gran reivindicación en el fondo de lo que es la familia, porque es todo esto, es la continuidad, es vivir además en el día a día, ¿no? Hay una cosa que es que la rutina, cuando la amas mucho, no existe. Uh-huh. O sea, que hay una especie de maldición, una paradoja, me va a perdonar, una paradoja que es que el que odia la rutina está siempre huyendo de ella y siempre recae en ella. Y sin embargo, los que lo amamos, como la más mínima distorsión rompe nuestra rutina. O sea, que llamen al timbre ya nos rompe un poco la perfección de la rutina. Tiene un punto de amor imposible. Bueno, yo recuerdo, tengo un amigo, Marcelo Birmacher, que escribe unos relatos extraordinarios, argentino, y uno de sus protagonistas se baja a una cafetería porteña, porque tiene que terminar una reseña o algo, y le aparece un amigo de esos... que son amigos, pero dices, madre mía, y ahora te voy a tener que ver que me vas a romper la reseña. Y dice, oye, ¿qué haces aquí? Y dice, no, pues que tengo que bajar porque
es que hay noches en las que no me soporto. Y hay mucha gente cuando abandona la rutina que lo está oyendo de sí lo mismo, que te está diciendo es que lo que le molesta es su sombra, ¿no? Y eso es un problema. Porque, porque tienes que emprender un viaje y te llevas contigo mismo. Y entonces... Claro. A mí me preocupan más mis problemas que los de los demás. Y es verdad que, don Mario, que si los que amamos tanto la rutina tenemos el problema de a veces ser poco generosos con nuestro tiempo, etcétera. Cioran, del que hablábamos antes, se cuenta que empezó siendo profesor en un instituto público y estaba en una esquina del bar leyendo, del bar del instituto, y el profesor de gimnasia, todo simpático, lo vio solo y se acercó, porque entre paréntesis, es verdad que la gente te ve leyendo y se empeña en acercarte a darte charla como si estuviese desesperado. Y Cioran le contestó: pero usted, ¿cómo se atreve a interrumpir a Shakespeare? Estoy leyendo a Shakespeare. Váyase usted. Claro. O sea, que, entonces, bueno. Oye, qué curioso esto. Yo no sé si esto te va a venir bien o te va a hundir. Es que fuiste profeta. Sí. ¿Cómo vamos a ganar lectores auténticos? Me digo, si hace falta tanto silencio y tan estricto para reencontrarse de veras con la literatura. Solo una pandemia global puede salvar a la literatura en estos tiempos. Y usted ha tenido que decir: oiga, que lo dije en 2016, que yo no sabía lo que iba a venir, ¿para qué la convoca, no? Sí, no. Cuando repasé el diario, porque además yo diría que la pandemia no era no es una palabra que yo use mucho, ni pandemia global, ni que sea especialmente apocalíptico, pero ahí estaba. Bueno, me estoy refiriendo a eso, a la necesidad de parar un poco el ritmo y tal. Claro, luego llegó la pandemia con tantas enfermedades y eso hubiese sido un poco frívolo decirlo en serio. Pero en el 2016 me impresionó mucho, ¿no? Haberlo puesto. En estos diarios usted tiene mucho tiempo libre y dice: pues voy a hacer ese ejercicio de crítica literaria que dijo Borges, que es ordenar la biblioteca, ¿no? Sí. Y eso a veces es agradable, y a usted se lo parece aquí, y hay otras veces que me da la sensación de que es también abrumador, porque dices: madre mía, lo que no me va a dar tiempo a leer de lo que ya había dejado aquí. Y luego esa otra cuestión que nos desarma, ¿no?, a los que vivimos de leer, que es: madre mía, la de cosas que he olvidado. Sí. Porque solo te queda pozo de algún libro, y a veces ni siquiera pozo, o tienes solo una sensación: me encantó, oye, pero cuéntame no lo sé, me encantó el libro, pero no lo sé, ¿no? Y eso a veces, ¿no?, como que nos sobrecoge a los que nos pasamos la vida entre libros. Bueno, yo que como creo que ya he dicho, soy un pelín hipocondríaco, he hecho el cálculo de los libros que tengo en casa y de los libros que leo al año como media, y de lo que puedo vivir como media, y yo ahora mismo, si no me comprase ningún libro, me autoabastecería de libros nuevos con mi propia biblioteca. O sea, tengo libros de aquí a que me muera, ¿no? Y es verdad que eso es un poco inquietante. Sobre lo de la memoria, otra cosa, pongo mucha tarea porque soy un profesor de secundaria también. Yo desde que acabé la carrera, no empecé antes, le hago ficha a todos los libros que leo, una fichita, y la guardo en el ordenador, y es de las mejores cosas que has hecho, ¿no? Sí, porque me pasa eso, además tengo mala memoria, y vas a la ficha y lees, lo que hago en la ficha es un poco una idea general y 7, 8 frases literales, o 12 o 15 literales del libro. Pero es lo suficiente como para que te reviva el recuerdo, ¿no? Porque es muy inquietante, sí. Yo me acuerdo, mi hermana mayor Carolina me empezó a regalar las obras completas de Pío Baroja cuando las empezó a sacar Círculo de Lectores, que yo era un renacuajo, y luego he pensado, digo, la de dinero que se estaba dejando esta pobre mujer qué detalles, en estas obras completas que no vas a terminar. Y empecé y me daba cosa, yo marco los libros todos, pero esos me daban cosas tocarlos, entonces iba escribiendo, iba anotando lo que me gustaba, y además era muy plan escriba, o Akakevich, ¿no?, el protagonista del Capote de Gogol, era solo copiar, ni siquiera le metía un comentario mío, pero empezaba a quedarme, eso ya era las obras completas de Pío Baroja y Mario Noya, la tuve que interrumpir porque dije Juan final, Antonio vamos a acabar aquí. Juan Antonio González Iglesias tiene, no sé si es un poema o un artículo, o que lo ha dicho en alguna entrevista, un elogio muy encendido
de copiar. Eso es. Copiar la frase que te ha gustado tiene un efecto educativo y No, y lo haces tuyo, como sí. que transmite, eso ahí transmite, que de una manera física, sí. Sí, eso es. Eso y aprender de memoria son apropiaciones físicas de eso lo que te es. ha gustado, sí. Bueno, aquí también tenemos muestras de todo el arte que tiene don Enrique dentro y voy a leer, Sí. con su permiso, maestro. ¿Qué es un libro de cabecera en casa del señor García Máiquez? Atención aquí, ¿eh? El médico me ha aconsejado levantar ligeramente la cama por el cabecero y me ha dicho que puedo encargar unos tacos de madera, pero que unos libros bajo las patas delanteras valdrán. Llevo 3 días paralizado por la trascendencia de la decisión. Podría poner, por respeto al libro, 2 tomos malos y a correr, esto es, y a dormir. Pero por respeto a la literatura no puede ser. Debería poner 2 libros fundamentales como que van a ser mi fundamento 8 horas al día. Una variante de la noble categoría de los libros de cabecera. Y hay que contar con el contagio por contacto, en la cercanía, en la ósmosis. ¿Qué 2 libros poner? ¿Cuáles? He puesto a Platón para tener sueños ideales y a Séneca para levantarme después con el estoicismo. Que es verdad que importante es para todo aquel que sepa de qué estamos hablando, para aquel que tiene tantos libros en casa, porque sí que se lee por ósmosis. Sí. Es decir, no lees por ósmosis, pero sí lees por ósmosis. Y de repente un día estás tocando un libro y te estás llevando algo de ese libro. Y de repente un día estás alineando los libros que tengo del señor García Máiquez y te estás llevando algo, ¿no? No es estéril, no es una empresa estéril como el que te pueda ver desde fuera diciendo ¿qué hace ese lunático pretendiendo leer así, acercándose a los libros? Pues acabas leyendo o algo parecido a la lectura, ¿no? Bueno, eso lo contaba así mismo Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que él aprendía los libros por el olfato, por tocarlo, y que Rubén Darío le pasaba igual, que había leído muy poco, pero que no le hacía falta porque tocando un libro ya se le transmitía. Y aprovecho esto para hacer una reivindicación del nobilísimo arte de la tipografía. Oye. Claro, porque claro, si el libro como objeto es tan importante, el tipógrafo es el que cuida, ¿no?, estos objetos. El otro día me pasó que cené con un desconocido que dirigía una editorial. En un momento dado dije, ese libro lo hemos hecho nosotros. Y yo le pregunté en una cena grande si era tipógrafo y se ofendió muchísimo, como si lo estuviese rebajando, ¿no? Y me decía, no, sí, vamos... No se lo pude explicar, porque la cena era muy grande. Le retiraste el elogio. No, claro, pero sí, era todo lo contrario. Yo lo que le quería era rendir un homenaje porque me parece un oficio y como decías tú antes, este libro de Ibarra Real es una maravilla en ese sentido, ¿no? Lo ha cuidado Abel Feu y... Hay que tenerlo y tocarlo. Sí. Es muy bonito, es muy agradable, es muy... Sí. Y luego, bueno, sabes que Ibarra Real es la gran tipografía española, la tipografía propiamente española, y es un libro escrito o editado en Ibarra Real. Con retrato, además, sí, de Jaime García Máiquez, que es otro poeta. Que esta familia es insoportable, no se puede hablar con ellos. Es envidia cochina lo que se siente, ¿eh? Qué bonito es, qué bien está tirado, ¿verdad? Sí, sí. Y luego, bueno, eso que tú decías, que recuerda un hierro taurino, que efectivamente recuerda, es la virgulilla mayúscula de la ñ. Exacto, sí, señor. De la Ibarra Real, que es preciosa, parece un hierro y también un puente romano, en fin, todo muy, muy español. Y mucho español, que diría el otro. Yo escribo con la garganta, sobre todo la poesía. Al leer esto... yo me he acordado de tía Anica la Piriñaca, que era una fenómena del cante, y en un libro de entrevistas de Arcadia Espada le preguntan a tía Anica la Piriñaca y dice, ¿y usted qué le sabe el flamenco? Y dice, a mí me sabe a sangre, y lo decía por el dolor físico que sentían los cantares antiguos a la hora de cantar. Decían, no, aquí yo me estoy dejando de verdad. Son 2
concepciones muy distintas del fenómeno creativo, pero qué vinculadas están, ¿no? Sí. No, es que vamos, me encanta esto, porque me pasaba que yo no podía hablar en este periodo de enfermedad, pero cuando corregía o escribía poemas me dolía la garganta, porque las cuerdas vocales iban siguiendo el ritmo de los versos. Si leía prosa, no. Pasa que nunca se lo confesé al médico, porque si me llega a prohibir la poesía me me hace polvo. Bueno, es que esta frase tenía continuación. O sea, yo escribo con la garganta, sobre todo la poesía. Alguna vez me he levantado afónico de una tarde silenciosa escribiendo. Sí. Y esto es muy bonito porque es verdad. Porque la prueba del 7 de las frases bonitas es que resistan el fuego de artificio, que quede, ¿no? Sí, sí. Y aquí usted está explicando por qué escribe esta frase tan redonda y tan lograda, ¿no? Me estoy acordando de otro pique que tenía mi mujer, porque el médico me prohibió también el café. Pero no dejé el café. Y mi mujer decía, el café no eres capaz de dejarlo, pero de hablarme a mí, sí. ¡Ah, claro! ¿A quién prefieres, no? Era una presión, era una gran presión. Su mujer tiene aquí... A su mujer le dedican páginas preciosas, ¿eh? Y en esa disputa por la intimidad también ha habido tensión con la mujer, pero han estado muy bien resueltas, ¿no? No sé si decir chercher la femme, porque hay veces que se pone delante, ¿eh? Sí, y sí. se pone enfrente. Sí. No. Hablaba y con una estética, una metapoética que yo comparto, que la literatura tiene que resistir la prueba de la verdad. Eso, vamos, lo firmo, eso que has dicho. Pero cuando mi mujer ha leído el diario, yo la veía leyendo y decía, a ver si resiste la prueba, pero ha acabado muy contenta. Incluso... Es verdad que en el diario cuento muchas veces lo monas que me parecen las chicas que me voy encontrando. Sí. Y yo digo, a ver... a ver por dónde sale. No, pero le ha parecido bien. Y aquí, bueno, hay otro momento, qué bonito esto, porque es una frase que casi parece un haiku, poesía... Es un diario, es un fragmento de este diario que no se pueden perder ustedes. Miren, ahora, en completo silencio, inmóvil, miro cómo mi alma, como un pájaro muy tímido, se vuelve a mis manos. Sí, eso es hablando efectivamente de ese efecto del silencio, ¿no? Hay aprovecho para decir que qué bonito es cuando escuchas lo que tú has escrito en la voz de alguien que lo lee. Eso es, cuando claro, es que para ser tú tienes que salirte. Sí. Y para poder salirte tiene que haber alguien que te ponga el espejo, ¿no? Decir, bueno, a ver, mira, soy yo. Eso es precioso, oír una frase tuya bien leída. Para reconocerse necesitas que alguien esté ahí al otro lado, ¿no? Sí. Y eso es muy bonito, y eso es muy curioso. A veces choca, sí. A veces no te reconoces, ¿no? Sí. Y necesitas decir, bueno, pues este eres tú. Claro, Carlos Puyol, para corregir sus cosas, se grababa y luego las oía. Claro. Que efectivamente oírte desde fuera tiene esa prueba de reconocerte o de no reconocerte, ¿no? El peor achaque de la edad es la envidia. ¡Qué vicio de viejo! Y yo la he subrayado. Y de repente luego le he dado una vuelta y he dicho, pues no lo sé. Caín no era viejo. No. Y el viejo no tiene envidia. El viejo, a veces lo que tiene es otra cosa. Es resentimiento muchas veces. O es alguien que ya ha vivido, o tiene bilis. Pero me da la sensación, don Enrique, no lo sé, usted me dirá, que la envidia es peor... Porque la envidia es una virtud que reconoces en plenitud de tus facultades, de todo tipo, las físicas, mentales y tal, y ves que no vas a llegar ahí. Y en vez de reconocer y decir, qué bonito, yo no voy a poder llegar ahí, pero ha llegado este señor, ha llegado mi amigo, ha llegado mi hijo, ha llegado alguien, sí. Te cierras y dices, pues si no la puedo tener yo, que no la tenga él. Y eso es lo que emputece el alma de esa persona, ¿no? Yo creo. Sí, yo
Yo a la envidia le tengo mucha rabia. Vamos, quizá eso, porque es un defecto, un vicio en el que todos estamos dispuestos a caer. Es la cara B o la cara mala de la admiración. Y luego es un vicio también muy humillante, ¿no? Eso es. Dante, que era muy, muy chulo. A mí el Dante persona, me encanta. Cuando pasa por el infierno, no sé si es por el purgatorio de los envidiosos, dice, este vicio es un vicio que yo no tengo. Podré tener soberbia, pero envidia no. Y yo digo que es de viejo, no tanto por la edad, y que ahí le concedo que efectivamente Caín, sino porque la envidia significa querer el destino de otro, ¿no? Y cuando uno es joven de espíritu, lo que tiene que querer es su destino, ¿no? Claro. Decía Camus que su madre, que era pobrísima y casi analfabeta, le enseñó una cosa que pertenecía al noble linaje de los que no han envidiado nunca. Y efectivamente, no envidiar es lo propio del noble, porque dice, no, yo tengo mi destino y no puedo admirar a otro que haya conseguido su destino, pero no envidiarle su destino porque el mío es otro, ¿no? En ese sentido, pero bueno, no me importa tanto que la frase no que lo de viejo no, sino que detestemos profundamente la envidia. No, yo no además no era por corregir, sino porque no es una cosa de final del camino. Sí. Sino que por eso es más tóxica, porque puedes incluso eso, dispararte en el pie en el momento en que tienes todo por delante, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que probablemente una imagen muy lograda de la envidia y muy aprovechable es la del Salieri de la película de Milos Forman sobre Mozart, que los historiadores decían, menuda película. Bueno, por eso voy a la película. Sí. Porque ves cómo acaba destrozando al envidioso. Sí. Pero ojalá el final de los envidiosos fuera ese, porque Salieri en el fondo tenía esa pureza que le llevaba aún cuando se ha destruido a ese reconocimiento final de lo que era Mozart, ¿no? Porque lo que nos acaba destrozando como seres humanos es cuando ves que el mal no se corrige, o cuando tú a un mal... ¿Tú qué quieres que diga un malo? Perdón, lo siento. Más que castigarlo, es que él se dé cuenta, no que siga haciendo el mal, ¿no? Sí. Y por eso el ejemplo de Salieri es poderoso, porque ese acaba dándose cuenta de por dónde le han salido los tiros, ¿no? No, y a veces hay unos talentos apabullantes, pero a mí... que no disfrutan encima de lo que tienen, ¿no? Eso. A mí me gusta muchísimo la finura de Fray Luis de León, que a veces no nos damos cuenta en España de lo que tenemos, de las figuras que tenemos, cuando pone que el estado ideal es ni envidiado ni envidioso. Porque si es feo ser envidioso, todavía más feo es esta concupiscencia de dar envidia. Ya. O sea, ese gusto de he triunfado tanto. El chuleo. Eso, he triunfado tanto que soy envidiado, ¿no? Y eso es, yo creo que... Eso solo se lo admitimos a Unamuno. Que yo no sé si será cierto, pero yo escuché una vez que el rey condecoró a Unamuno y le dijo... don Miguel le dijo, muchas gracias, Alteza, por este premio que tanto me merezco. y el rey le dijo, hombre, don Miguel, qué curioso, porque todo el mundo me dice lo contrario. Y bueno, y tienen razón. Sí. Bueno, se lo perdonamos solo a don Miguel, que seguro que la anécdota es chusca, ¿no? Pero estaba bien tirada. Sí. Por cierto, déjeme volver a Quique. Sí. Porque hay un momento en que te dice, papá, eres un león. Y tú y yo ruges de orgullo, pero él te lo está diciendo porque estás leyendo todo el rato, ¿no? Sí. Y hay un momento en que le hace gracia hasta que le cuentas la historia del Quijote. Sí. Y dice, papá, no leas tanto, ¿no? Sí. No, eso son las cosas que yo habría perdido para siempre si no llevo el diario. Porque se me había olvidado, es una de las cosas que se me había olvidado completamente, que con 5 años al leer el Quijote se dio cuenta de que se podía uno perder la cabeza y se preocupó por mí, ¿no?
la verdad que es muy impresionante. El otro día leí, preparando nuestra charla, una cosa de mi hija Carmen que me pareció genial y que también se me había olvidado, que es que mi hija Carmen es muy buena, como ha salido antes en la anécdota esta de papá, de mí puedes contar lo que quieras y tal. Y entonces iba a una fiesta y una merienda, y yo le dije, mira, da las gracias a la madre, dile que qué buena está la tarta, sí. no sé cuánto, y dice, y dile a las niñas gordas que qué guapas están, ¿no? Se le inyectaron, yo lo hice queriendo, claro, era para meterme con ella porque es muy cariñosa con todas sus amigas, y se le inyectaron los ojos en sangre, los medio los cerró, y yo creía que iba a protestar, pero de pronto con media sonrisa me dice, vale, adiós guapo. Entonces, son cosas que en fin, que se habrían perdido y que es una pena, porque ahora que están en la preadolescencia tienen otros encantos, pero no estos. Don Enrique, vamos a ir cerrando. No sin antes sí, le recomendar La gracia de Cristo, el libro con el que entrevisté por primera vez a don Enrique. Qué bonito. En ediciones miro así, me tuerzo para mirar porque es que tienen la primera edición. Claro, sí. Claro. No, que bueno, lo he ido mejorando, afinando y mejorando un poco, pero bueno, la idea general, y además que tú entendiste voy también. Voy a recuperar, sí. Ejecutoria, una de Guía del Espíritu. Sí. Qué bueno aquí, ¿eh? Sí. Qué bonito y qué interesante es lo que se cuenta aquí, ¿no? Cómo la nobleza hay que trabajársela, la nobleza no se hereda. Te han podido poner en mejor camino, o tienes que superar menos obstáculos quizá, pero no se hereda. Sí, la nobleza para quien se la trabaja, como exacto, como la tierra, sí. Igual que vamos a ver, y todos podemos tener. El respeto nos viene dado por humanos, sí, pero lo puedes perder y tienes que ganarlo otra vez. Sí. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, sí, porque si no nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Claro, yo veo, bueno, tú has usado la palabra en algún momento, la palabra tensión. Yo veo que el hombre se encuentra a sí mismo, vamos, el hombre y la mujer, en la tensión, ¿no? Esto lo vio muy bien Pascal, somos bestias y somos ángeles. Y yo creo que hay una tensión que hemos perdido entre el igualitarismo de la igualdad, todos tenemos la misma dignidad, y el orgullo de hacer con nuestra vida algo noble, bello y verdadero, ¿no? Y este libro quiere ser una denuncia de un igualitarismo que nos está aplastando y una defensa de la aventura de ser mucho mejores. Y otra cosa le voy a decir, don Enrique. ¿Cuántas veces se nos dice, no te preocupes por el qué dirán, sacúdete ese peso? Sí. Y la de cosas que nos avergüenzan, que nos hubiéramos librado, de las que nos hubiéramos librado, si hubiéramos dicho, ¿y si me viera mi madre hacer esto? ¿Y si me vieran mis hijos? ¿Y si me viera mi esposa? ¿Por qué no precisamente por el qué dirán me hago mejor persona? Bueno, acabo de tener un estremecimiento, lo que un japonés llamaría un satori de belleza, porque me acuerdo siendo muy pequeño exactamente de esto. Además me acuerdo de dónde tuve la conversación con mi madre, que yo le dije de niño, que hay que hacer las cosas no por lo que piensen los demás, sino que hay que portarse bien por puro convencimiento. Y mi madre me dijo, mira, todo lo que coadyuve o todo lo que ayude a portarse bien es extraordinario. Y portarse bien es tan difícil que si los respetos humanos te ayudan a esto, claro, tu sentido del honor, tu sentido, además de tu conciencia, bienvenido sea, porque lo necesitamos todo. Así que yo recuerdo una vez, don Enrique, pues a lo mejor la primera vez que llegué ebrio a casa, sí, borracho como una cuba, la mirada de mi madre no me la perdoné yo. Sí. Porque dices, efectivamente, ahí hay cosas que dices, pues sí, por el que dirán, dale una vuelta al que dirán, porque el que dirán es un aviso para tu bien. Bueno, en el sentido estricto. Sí. Ese remordimiento de usted es pura hidalguía. Claro. O sea, el hecho de que muchas veces nuestra conciencia no nos la sostiene nuestro yo solo,
progresistas, sino nuestros mayores, ¿no? Claro, Qué exacto. bien. Me encanta la anécdota. Y verbigracia. La obra poética de don Enrique hasta el año 2002, que aquí ahora ya hay más. Sí. Ya hay más, pero está muy bien, está también muy bien editado, muy bonito, ¿eh? Sí, es que, bueno, yo he tenido muchísima suerte, porque esto lo hizo Andrés Trapiello, que es prácticamente el decano de los tipógrafos modernos. El libro de Homo Legend lo hizo Abel Feu, que es uno de sus discípulos aventajados, y el libro de Feu Ediciones, que es Ejecutoria, lo ha cuidado Pedro Coronado, que también es estupendo. Yo soy muy admirador de los buenos tipógrafos. Y esto, Juan Ramón decía, un libro bien editado es otro libro. Yo creo que mis libros son mejores gracias a los tipógrafos y bueno, y a los reseñistas y a los entrevistadores, ¿no? porque la mirada inteligente de un lector se impregna en el libro. No, y sí, evidentemente, sí. Exacto. Tener buenos lectores te hace muchísimo mejor escritor, ¿no? ¿Ha escrito usted hace poco algo de eso? ¿Ha escrito usted? Déjeme a mí mirar. Sí. Déjeme a mí mirar porque yo creo que lo tengo guardado. Yo me lo guardé, dije, esta me la guardo. A ver si lo tengo. No, yo me acuerdo. Sí, lo digo, mire aquí. Qué gran lectura de Ejecutoria hace don Javier Vicens. Es el libro que quise escribir. Justo ayer me marqué esta seguidilla que ni pensada. Me quedo a la mitad de cuanto escribo. Míos, los puntos más suspensivos. La perfección, la otra mitad, la pone usted, lector. Sí. Otra vez, qué bien leído, ahí haciendo las pausas versales y todo, qué maravilla. Esto es muy bonito y es muy bonita. Hemos mencionado por su nombre a Carmen, hemos mencionado por su nombre a Quique, habrá que mencionar por su nombre a Leonor. Sí. A Leonor, a su esposa. ¿Y qué pone aquí? A Leonor, a la que no debería haber dedicado más libro que este, mi vida. Sí, es muy bonito. Y también somos galantes entre todos, ¿no? Lo importante que es la comunidad, ¿no? Ha tenido usted una galantería con mi mujer, pero bueno, me sirve que lea esa dedicatoria porque efectivamente hago muchas cosas, pero quizá la poesía sea el corazón. Entonces, la idea era decirle, te he dedicado a otros libros, pero la poesía es lo que tenía que haber dedicado. Eso es lo que va por, es lo hondo, sí. Es lo hondo y lo que antes aflora, paradójicamente. Don Enrique, que hasta aquí hemos llegado. Sí. Qué maravilla, qué envidia sana. A veces cochina, a veces tengo envidia cochina. Y que usted lo siga escribiendo también, que me invita a Más Finos, la primera vez que he hecho una entrevista con Fino. Y sí. Es que la diferencia estética entre la botellita de agua y el catavino... Yo creo que ahí hay civilización o barbarie. Eso, creo, sí. ¿Tiene algo por ahí? ¿Alguna obra que esté tecleando en estos momentos? ¿Algo que podamos ya adelantar al lector? Bueno, la realidad es que empiezo a estar un poco abochornado de la cantidad de libros que edito. Y... porque yo no tengo muchísimos lectores, pero tengo unos lectores buenísimos, que reconozco que lo prefiero. O sea, unos lectores cariñosísimos y muy fieles. Y me parece que estoy abusando un poco de ellos. Así que me gustaría descansar. El problema es que Númenor, que es una editorial de poesía con la que empecé de Sevilla, que tiene un valor sentimental muy grande porque hace una especie de grupo, me ha dicho que por qué no recolectaba mis poemas breves en un librito. Qué bueno. Los haikus y las soleás y el flamenco. Y probablemente ceda a la tentación. De escribir un breviario, entonces, ¿no? Sí, de recoger haikus y cantares sería. Don Enrique. Bueno, qué bien. Don Enrique, pues pues vamos a seguir. Estamos tan a gustito, que diría el otro, que le voy a pedir, le voy a dar el programa. Así que el cierre también va a correr de su cuenta. Y le voy a pedir que me haga una recomendación de algún libro que le haya llamado poderosamente la atención, por la razón que sea, o que usted considere fundamental. Y
aquí hemos hablado de la envidia que le tengo yo, envidia cochina, y la gente lo va a entender perfectamente cuando vea alguna foto que me ha mandado usted a mí de cómo es el sitio de su recreo. En fin, yo aquí ya me callo y recomiendo usted, don Enrique. Luego le vamos a poner imagen a esto. Bueno, claro, se entiende que no se pueden hacer las recomendaciones canónicas porque eso no descubre nada a los que ven este podcast, ¿no? Y luego yo tengo una obsesión por recomendar que se lean todos los géneros, ¿no? Hay muy buenos lectores de novela que no leen nunca poesía, que no leen nunca ensayo. Entonces, yo voy a recomendar un libro que para mí es una joya y que tiene además estas dos características. Es muy desconocido y por otro lado reúne todos los géneros, que es El diario de la felicidad del rumano Nicolae Steinhardt. Es un libro apasionante, incluso en su historia, ¿no? Porque Nicolae Steinhardt era un rumano de la intelectualidad rumana que era judío, era pariente de Freud y ya con el régimen filonazi pues estuvo relativamente perseguido, tuvo que trabajar de barrendero, pero luego cuando llegaron los comunistas lo metieron en la cárcel por intelectual burgués, ¿no? Y en la cárcel se hace muy amigo de miembros de la Legión de San Miguel, o sea, del partido que había estado en el poder antes, y una cárcel durísima. Entra en la cárcel porque no quiere delatar a sus amigos, un gesto ya de especial nobleza, y se llama El diario de la felicidad, estando en una de las peores cárceles del mundo, que era de la Rumanía comunista, porque el hombre se convierte en la cárcel. Dice, entré siendo un burgués mimado, un caprichoso, un agnóstico, y entonces en el libro tiene apuntes líricos que son prácticamente poesía, muchos apuntes diarísticos, mucha crítica literaria, mucha reflexión filosófica, todo bastante mezclado, y el hilo conductor es la alegría de su conversión en algo que parece la antesala del infierno. Es un libro prodigiosamente escrito, que tardó mucho en publicarse porque la censura comunista no nos lo permitió, y no se publicó hasta la caída del muro de Berlín. Y es un libro apasionante que te cambia la mirada, ¿no? Te enseña cómo la cultura te da armas para vivir, cómo el buen humor o la alegría no son la nata de una vida fácil, sino que muchas veces es el meollo del corazón, y también pues te permite profundizar en el trato o en el descubrimiento de la divinidad. Yo creo que es un libro desconocido pero indispensable.